En un golpe contundente a las fuerzas aliadas de Rusia y Corea del Norte, un convoy de tanques que transportaba importantes refuerzos fue emboscado y completamente destruido en las cercanías de Kursk. Según informes de fuentes locales, el ataque no solo acabó con los vehículos blindados, sino también con municiones, suministros esenciales y equipos de alto valor estratégico. El convoy, compuesto por tanques de fabricación rusa y norcoreana, se dirigía hacia una zona clave para reforzar las líneas del frente cuando fue sorprendido por un ataque meticulosamente planificado. Testigos presenciales describen explosiones masivas que iluminaron el cielo nocturno, seguidas de intensos combates que dejaron al convoy en ruinas. Aunque las autoridades rusas han guardado silencio sobre el incidente, analistas militares destacan que esta operación supone un duro golpe para la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang, en un momento en que ambos países intentan consolidar su influencia en el conflicto. La pérdida de estos refuerzos, cruciales tanto en términos de equipo como de logística, podría tener un impacto significativo en las capacidades operativas de las tropas en el terreno. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas, a las que se les atribuye la emboscada, celebran este éxito como un ejemplo de su resistencia frente a una alianza cada vez más diversificada y peligrosa. Las primeras investigaciones sugieren que el convoy emboscado estaba compuesto por una combinación de vehículos blindados y camiones de transporte que llevaban municiones, alimentos y equipo militar avanzado. Estos recursos eran cruciales para las tropas estacionadas en la región de Kursk, un área estratégica que ha sido escenario de intensos enfrentamientos en las últimas semanas. La emboscada, atribuida a fuerzas ucranianas que operan en la zona, se llevó a cabo con una precisión quirúrgica. Fuentes cercanas al conflicto indican que la operación fue el resultado de un detallado trabajo de inteligencia, donde se identificaron los movimientos del convoy días antes de la acción. El ataque incluyó el uso de drones y armas de alta precisión, lo que permitió destruir objetivos clave sin exponer a las tropas atacantes a un riesgo significativo. El impacto del ataque no se limita únicamente a la pérdida material. Las fuerzas rusas y norcoreanas han sufrido un duro golpe psicológico, ya que este tipo de operaciones pone de manifiesto las vulnerabilidades de sus sistemas de logística y transporte, incluso en zonas consideradas bajo su control. Además, se especula que la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, que se había intensificado en los últimos meses, podría enfrentarse a nuevos desafíos tras este incidente. Por otro lado, la respuesta oficial de Moscú y Pyongyang ha sido limitada, aunque se espera que en las próximas horas emitan declaraciones condenando el ataque y prometiendo represalias. Sin embargo, el silencio inicial podría indicar dificultades para evaluar la magnitud de las pérdidas y reorganizar sus estrategias en el terreno. Mientras tanto, expertos internacionales destacan la importancia de este tipo de acciones en el contexto más amplio del conflicto. La destrucción de este convoy no solo afecta la capacidad de Rusia y Corea del Norte para sostener a sus tropas, sino que también envía un mensaje claro sobre la capacidad de las fuerzas ucranianas para ejecutar operaciones de alta complejidad. En un conflicto marcado por la cooperación creciente entre potencias aliadas, incidentes como este subrayan la dinámica cambiante del campo de batalla. En los próximos días, se espera que las tensiones en la región de Kursk aumenten, mientras las fuerzas aliadas intentan recuperar el control de la situación. Entretanto, la comunidad internacional sigue de cerca los desarrollos, consciente de que cualquier escalada podría tener repercusiones más amplias en el conflicto global. El impacto de la emboscada al convoy ruso y norcoreano en Kursk trasciende las pérdidas materiales inmediatas. Este ataque ha puesto en evidencia
no solo las vulnerabilidades en la coordinación logística de ambas naciones aliadas, sino también la creciente capacidad de las fuerzas ucranianas para llevar a cabo operaciones de precisión con un impacto estratégico significativo. La destrucción total del convoy, incluidos tanques, municiones, suministros y equipo militar avanzado, representa un golpe devastador para los esfuerzos conjuntos de Rusia y Corea del Norte en la región. Esto podría retrasar el envío de refuerzos clave al frente y complicar las operaciones en otras zonas estratégicas. Además, el incidente podría generar tensiones dentro de la alianza ruso-norcoreana, obligándolos a revisar sus tácticas y medidas de seguridad en futuros movimientos logísticos. Desde el lado ucraniano, este éxito se suma a una serie de operaciones recientes que buscan debilitar la infraestructura bélica de sus adversarios. La moral de las tropas ucranianas y su capacidad de resistencia parecen fortalecerse con este tipo de acciones, que también sirven para enviar un mensaje claro a la comunidad internacional sobre su determinación frente a una coalición cada vez más diversificada. Por su parte, la reacción de Moscú y Pyongyang podría incluir represalias rápidas o un ajuste en su estrategia general. Sin embargo, la falta de una respuesta inmediata podría interpretarse como un indicio de los desafíos internos que enfrentan ambas naciones para mitigar el impacto de esta derrota. A nivel internacional, el ataque ha sido observado con interés por parte de analistas y gobiernos que siguen de cerca la evolución del conflicto. Las potencias occidentales podrían ver este evento como una señal del éxito de su apoyo militar y logístico a Ucrania, mientras que otras naciones aliadas de Rusia podrían reevaluar su postura ante una coalición que demuestra ser vulnerable en ciertos aspectos críticos. En conclusión, la emboscada en Kursk no es solo una victoria táctica para Ucrania, sino un evento que podría tener implicaciones más amplias en la dinámica del conflicto. A medida que ambas partes ajustan sus estrategias en respuesta a los últimos acontecimientos, la región sigue siendo un foco de tensión creciente, con un futuro incierto y el riesgo constante de nuevas escaladas. En medio de tensiones globales cada vez mayores, China ha emitido un llamado a la calma tras el anuncio de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha aprobado una nueva doctrina de armas nucleares para su país. Durante una conferencia de prensa en Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, enfatizó la importancia de la moderación y el diálogo. En la situación actual, todas las partes involucradas deben mantener la calma y actuar con moderación. Es fundamental buscar conjuntamente la desescalada y reducir los riesgos estratégicos mediante el diálogo y la consulta, declaró Lin Jian, subrayando la postura de China como defensor de la estabilidad y el equilibrio internacional. El anuncio de Rusia sobre su doctrina nuclear ha generado preocupación en diversas naciones, dado que este tipo de medidas se perciben como una escalada en la competencia armamentística global. No obstante, China ha optado por un enfoque diplomático, instando a que se eviten acciones que puedan aumentar las tensiones en un contexto internacional ya marcado por una considerable inestabilidad. Esta reacción refleja el interés de Pekín en promover la cooperación internacional y evitar un deterioro en las relaciones entre las grandes potencias, especialmente en un momento en el que los conflictos y las tensiones geopolíticas han alcanzado niveles críticos. La nueva doctrina nuclear aprobada por Vladimir Putin ha intensificado el debate sobre la seguridad global y el equilibrio estratégico. Según los informes preliminares, esta política refuerza la posición de Rusia en cuanto al uso potencial de armas nucleares, como medida de disuasión y, en casos extremos,
como herramienta de respuesta ante amenazas existenciales. Este anuncio llega en un momento de tensiones crecientes entre Rusia y las potencias occidentales, lo que ha llevado a una amplia gama de reacciones a nivel internacional. China, como un actor clave en la geopolítica global, ha tomado una postura prudente pero firme. Durante su declaración en Pekín, el portavoz Lin Jian subrayó que la estabilidad estratégica debe ser la prioridad de todas las naciones involucradas. La comunidad internacional no puede permitirse una escalada en la retórica o en las acciones relacionadas con las armas nucleares. El diálogo y la consulta son los únicos caminos viables para evitar conflictos que puedan tener consecuencias irreversibles, afirmó. La posición de China refleja su interés en mantener un equilibrio entre su alianza estratégica con Rusia y su papel como mediador global. Aunque Pekín no ha criticado directamente la decisión de Putin, ha dejado claro que cualquier movimiento que aumente los riesgos estratégicos debe ser tratado con extrema cautela. Esta declaración llega en un momento en el que las relaciones de China con Estados Unidos y otras potencias occidentales también enfrentan desafíos significativos, particularmente en temas como el comercio, la tecnología y la seguridad regional en el Indo-Pacífico. Por otro lado, los analistas internacionales destacan que la nueva doctrina nuclear rusa podría influir en las dinámicas de seguridad de Asia, una región donde China mantiene intereses estratégicos cruciales. Un aumento en las tensiones entre Rusia y Occidente podría obligar a Pekín a tomar decisiones difíciles sobre hasta qué punto apoyar a su aliado ruso sin comprometer su propia estabilidad económica y política. Además, la comunidad internacional observa con atención cómo esta decisión podría impactar en el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, y en los esfuerzos globales para prevenir la expansión de armas nucleares. Organizaciones internacionales y expertos han advertido que cualquier acción que normalice la posibilidad de usar armas nucleares podría socavar décadas de esfuerzos por reducir estas amenazas. En este contexto, la declaración de China representa un intento de equilibrar los intereses nacionales con su responsabilidad como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mientras tanto, otros actores clave, como Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, también están evaluando cómo responder a esta nueva postura rusa sin desencadenar una carrera armamentista o una escalada militar. La evolución de esta situación dependerá en gran medida de la disposición de todas las partes para sentarse a dialogar y encontrar soluciones diplomáticas, un desafío considerable en un escenario internacional cada vez más polarizado. La aprobación de la nueva doctrina nuclear rusa por parte de Vladimir Putin y la reacción de China marcan un momento crítico en la geopolítica global, donde el equilibrio estratégico y la diplomacia enfrentan desafíos sin precedentes. Aunque China ha optado por un llamado a la moderación y el diálogo, las implicaciones de esta decisión rusa podrían tener repercusiones de largo alcance, tanto a nivel regional como global. El posicionamiento de Pekín refleja su intento de mantener una postura equilibrada entre su alianza estratégica con Moscú y su interés en evitar una escalada que desestabilice aún más el sistema internacional. En su declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino no solo subrayó la necesidad de desescalar tensiones, sino que también enfatizó la importancia de reducir los riesgos estratégicos mediante mecanismos de consulta multilateral. Este enfoque destaca la creciente importancia de China como mediador en un mundo cada vez más polarizado, pero también resalta las limitaciones de su influencia cuando se trata de decisiones unilaterales de sus aliados. Por otro lado,
la nueva doctrina nuclear de Rusia plantea serias preguntas sobre el futuro de los tratados internacionales de desarme y no proliferación. La comunidad internacional teme que este movimiento pueda desencadenar una nueva carrera armamentista, especialmente en un momento en que otras potencias nucleares, como Estados Unidos y China, también están modernizando sus arsenales. Si bien el uso de armas nucleares sigue siendo considerado un último recurso, el solo hecho de reforzar doctrinas que contemplen su posible empleo ya genera un aumento significativo en la percepción de riesgo global. En este contexto, la respuesta de la comunidad internacional será clave para determinar si esta escalada retórica y estratégica puede ser contenida a través de la diplomacia, o si, por el contrario, llevará a una mayor fragmentación del orden global. La posición de las potencias occidentales, particularmente de Estados Unidos y la OTAN, frente a esta nueva postura rusa, será determinante, no solo en términos de reacción inmediata, sino también en cómo podría influir en el equilibrio de poder a largo plazo. Mientras tanto, China continúa navegando cuidadosamente en aguas turbulentas, intentando consolidar su papel como actor estabilizador sin comprometer sus propios intereses estratégicos. Sin embargo, su capacidad para influir en decisiones tan críticas como las políticas nucleares de Rusia podría verse limitada, especialmente si estas decisiones responden a necesidades internas o a un intento de Moscú de reforzar su posición frente a Occidente. En conclusión, la aprobación de esta doctrina y la reacción de China son un reflejo de las complejidades del sistema internacional actual, donde los intereses nacionales, las alianzas estratégicas y la diplomacia multilateral se entrelazan de formas cada vez más impredecibles. El llamado a la moderación hecho por Pekín es una señal de que aún existe la posibilidad de evitar un escenario de mayor confrontación, pero dependerá de la disposición de todas las partes para priorizar la estabilidad global por encima de los intereses inmediatos. En un mundo marcado por la incertidumbre, el diálogo sigue siendo la herramienta más poderosa para prevenir un desenlace catastrófico. En un incidente que pone en evidencia la creciente tensión dentro de las Fuerzas Armadas rusas, 10 soldados han desertado de una unidad militar situada en la aldea de Kochenyovo, en la región de Novosibirsk. La información fue confirmada por el jefe del distrito de Kochenyevsky, Yevgeny Antipov, durante una declaración oficial. Este episodio refleja una problemática cada vez más visible en las filas militares rusas, donde el desgaste emocional y las condiciones de servicio parecen estar provocando un aumento en los casos de deserción. Según los informes preliminares, los militares abandonaron la unidad sin autorización, generando alarma entre las autoridades locales y un despliegue de recursos para su búsqueda. El suceso ocurre en un contexto donde el gobierno ruso ha incrementado los esfuerzos de reclutamiento y alistamiento en medio de las tensiones prolongadas en sus operaciones militares en curso. Este tipo de eventos subraya los desafíos internos a los que se enfrenta Moscú, no solo en el ámbito del campo de batalla, sino también en el mantenimiento de la disciplina y la moral dentro de sus propias tropas. Las autoridades aún no han ofrecido detalles sobre las razones específicas que llevaron a estos soldados a tomar esta decisión, pero la noticia ya ha generado un debate en la región sobre las condiciones que enfrentan los militares destacados en áreas remotas y las implicaciones para la estabilidad del sistema militar ruso. La deserción de los 10 soldados de la unidad militar en Kochenyovo ha generado una rápida respuesta por parte de las autoridades rusas, que han iniciado una búsqueda intensiva para localizar a los militares desaparecidos. Según fuentes locales, las fuerzas de seguridad han desplegado patrullas en toda la región de Novosibirsk.
utilizando tanto equipos terrestres como aéreos para rastrear a los desertores. Sin embargo, hasta el momento, no se ha informado de su paradero ni de las circunstancias exactas de su fuga. El jefe del distrito de Kochenyevsky, Yevgeny Antipov, confirmó el incidente en una declaración pública, aunque evitó proporcionar detalles adicionales sobre las posibles motivaciones detrás de la deserción. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas y la policía local para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables sean encontrados, declaró Antipov. Su pronunciamiento refleja la preocupación de las autoridades locales por el impacto de este incidente en la percepción pública de la estabilidad y disciplina militar en la región. Analistas militares y expertos en seguridad sugieren que este tipo de deserciones podrían estar vinculadas a una combinación de factores, incluidos el estrés psicológico, las condiciones de servicio y la prolongación de los conflictos en los que Rusia está involucrada actualmente. En los últimos meses, han surgido informes sobre un aumento en la insatisfacción dentro de las Fuerzas Armadas rusas, particularmente entre los soldados de rango inferior, quienes a menudo enfrentan condiciones difíciles y una presión constante para cumplir con objetivos estratégicos en medio de una creciente oposición internacional. Además, la ubicación de la unidad en Kochenyovo, una aldea remota de la región de Novosibirsk, podría haber jugado un papel en el descontento de los militares. Las condiciones de aislamiento, combinadas con recursos limitados y una aparente falta de apoyo logístico, pueden haber contribuido a un deterioro en la moral de los soldados. Este tipo de situaciones, advierten los expertos, no solo representan un desafío operativo para las Fuerzas Armadas rusas, sino que también reflejan problemas estructurales más amplios dentro del sistema militar del país. Por otro lado, la noticia ha generado reacciones mixtas entre la población local. Mientras algunos residentes expresan su sorpresa ante el incidente, otros lo ven como un síntoma de un descontento más profundo entre los militares que podría extenderse a otras unidades en el futuro. En las redes sociales, la deserción ha provocado un debate sobre las condiciones de vida y el trato hacia los soldados, alimentando críticas hacia la gestión militar en general. A medida que las autoridades intensifican la búsqueda de los desertores, queda por ver cómo manejarán las repercusiones de este incidente. Si bien el gobierno podría optar por una postura estricta para disuadir futuros casos de deserción, también enfrenta el desafío de abordar las causas subyacentes de estos actos, que podrían seguir aumentando si no se implementan cambios significativos en las condiciones del servicio militar. Este incidente podría ser una llamada de atención para las Fuerzas Armadas rusas, que deben equilibrar la disciplina con un enfoque más humano hacia los problemas que enfrentan sus soldados en el día a día. La deserción masiva de los 10 soldados en la región de Novosibirsk ha puesto en evidencia las tensiones internas que atraviesan las Fuerzas Armadas rusas, en un momento en que el país enfrenta múltiples desafíos en los frentes interno y externo. Aunque las autoridades han movilizado recursos considerables para localizar a los desertores, este incidente resalta problemas más profundos que podrían tener implicaciones a largo plazo para la estabilidad y operatividad del ejército ruso. Por un lado, este acto de deserción subraya el desgaste psicológico y emocional que enfrentan los soldados destacados en unidades remotas, como la de Kochenyovo. Factores como el aislamiento geográfico, las duras condiciones de servicio y la presión derivada de los conflictos prolongados pueden haber contribuido a este episodio. Además, la falta de comunicación efectiva y apoyo adecuado dentro de la cadena de mando agrava aún más el descontento en las filas militares.
Por otro lado, el incidente ha suscitado un debate nacional e internacional sobre el estado actual del ejército ruso. Mientras que algunos lo consideran un caso aislado, otros lo interpretan como un síntoma de una crisis más amplia que afecta la moral y disciplina de las tropas. Este evento también pone de relieve las limitaciones del liderazgo militar para abordar los problemas estructurales dentro de sus fuerzas, como la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los soldados y proporcionarles apoyo psicológico adecuado. En el ámbito público, las reacciones han sido diversas. Algunos ciudadanos han expresado su solidaridad con los desertores, argumentando que el sistema militar debe ser más comprensivo con las necesidades y derechos de los soldados. Otros, sin embargo, han pedido sanciones severas para evitar que este tipo de incidentes se repitan, subrayando la importancia de mantener la disciplina y la cohesión en las Fuerzas Armadas. Desde una perspectiva más amplia, este incidente podría tener implicaciones políticas y estratégicas significativas para Rusia. Si las deserciones continúan aumentando, podrían erosionar la percepción de poder y control que el gobierno intenta proyectar tanto a nivel nacional como internacional. Además, esto podría impactar negativamente en la capacidad operativa del ejército en un momento crítico, cuando el país necesita movilizar todos sus recursos para hacer frente a desafíos externos. En conclusión, la deserción en Kochenyovo es más que un simple acto de rebeldía. Es un reflejo de los retos sistémicos que enfrenta el ejército ruso. Para evitar que este tipo de incidentes se conviertan en una tendencia, será esencial que las autoridades no solo respondan con medidas disciplinarias, sino que también aborden las causas subyacentes del descontento militar. El equilibrio entre la disciplina estricta y un enfoque más humano hacia las necesidades de los soldados será clave para garantizar la estabilidad y efectividad de las Fuerzas Armadas en el futuro. En una medida que refuerza significativamente su capacidad defensiva, Polonia ha desplegado los primeros tanques K2 Black Panther de fabricación surcoreana cerca de su frontera con Rusia. El 14 de noviembre de 2024, 7 de estos avanzados vehículos blindados llegaron a la base militar en Branievo, situada a pocos kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado. Estos tanques, producidos por Hyundai Rotem, están siendo sometidos a procedimientos de aceptación final, con la colaboración de funcionarios polacos y surcoreanos para equiparlos con sistemas específicos utilizados por el ejército polaco, incluyendo equipos de comunicación. El despliegue de los K2 Black Panther forma parte de un acuerdo más amplio entre Polonia y Corea del Sur, que incluye la adquisición de 180 tanques Kata-2 y 820 Kata-2PL, una versión adaptada a las necesidades polacas. Este contrato, valorado en aproximadamente $3.400 millones, contempla la producción inicial en Corea del Sur y posteriormente la fabricación bajo licencia en Polonia a partir de 2026. La decisión de posicionar estos tanques en Branievo, una localidad cercana a la frontera con Kaliningrado, subraya la preocupación de Varsovia por las crecientes tensiones en la región y su compromiso con el fortalecimiento de sus capacidades militares en el flanco oriental de la OTAN. Este movimiento también refleja la estrategia de Polonia de diversificar sus fuentes de armamento y modernizar sus fuerzas armadas mediante la incorporación de tecnología militar avanzada de aliados no tradicionales. El K2 Black Panther es reconocido por su avanzada tecnología, incluyendo sistemas de protección activa contra misiles y ataques antitanque, alta movilidad en terrenos difíciles y sistemas de control de fuego de alta precisión. Estas características lo convierten en un componente clave para la defensa de Polonia en un entorno geopolítico cada vez más complejo. Este despliegue
se produce en un contexto de creciente cooperación militar entre Polonia y Corea del Sur, evidenciado por la firma de acuerdos de defensa y la participación conjunta en ejercicios militares. Además, refleja la intención de Polonia de fortalecer su industria de defensa nacional mediante la transferencia de tecnología y la producción local de equipos militares avanzados. La comunidad internacional observa de cerca estos desarrollos, ya que tienen implicaciones significativas para la seguridad regional y la dinámica de poder en Europa del Este. El despliegue de los tanques K2 en la frontera con Rusia es una clara señal de la determinación de Polonia de proteger su soberanía y contribuir a la estabilidad de la región en colaboración con sus aliados. El despliegue de los tanques K2 Black Panther de fabricación surcoreana en la frontera de Polonia con Rusia representa un paso crucial en la modernización de las Fuerzas Armadas polacas y un claro mensaje de disuasión frente a las crecientes tensiones en Europa del Este. Estos vehículos blindados, considerados entre los más avanzados tecnológicamente en el mundo, forman parte de un ambicioso acuerdo de defensa entre Polonia y Corea del Sur, que no solo busca fortalecer las capacidades militares polacas, sino también diversificar las fuentes de armamento y fomentar la cooperación estratégica entre ambos países. Los primeros tanques K2 ya han llegado a la base militar de Braniewo, una localidad estratégicamente situada cerca del enclave ruso de Kaliningrado. Este posicionamiento no es casual. Refleja la preocupación de Varsovia por las actividades militares rusas en la región y su determinación de proteger sus fronteras frente a cualquier posible agresión. Los tanques están siendo sometidos actualmente a procesos de aceptación y ajustes técnicos, con la participación de expertos polacos y surcoreanos, quienes trabajan para integrar sistemas de comunicación y otros equipos específicos utilizados por las Fuerzas Armadas polacas. El K2 Black Panther es conocido por su tecnología avanzada, que incluye sistemas de protección activa, capaces de interceptar misiles antitanque, movilidad excepcional en terrenos difíciles y sistemas de control de fuego de alta precisión. Estas características lo convierten en un recurso estratégico clave para Polonia, especialmente en el contexto de la modernización de sus fuerzas armadas, que incluye no solo la incorporación de equipos avanzados, sino también el fortalecimiento de la industria de defensa nacional, mediante la producción local de los tanques a partir de 2026. El acuerdo entre Polonia y Corea del Sur, valorado en miles de millones de dólares, incluye la adquisición de 180 tanques K2 y más de 800 unidades de una versión adaptada a las necesidades polacas, conocida como K2PL. Este proyecto no solo refuerza las capacidades defensivas de Polonia, sino que también establece un marco para la transferencia de tecnología y el desarrollo conjunto de capacidades militares, lo que permite a Polonia consolidar su posición como un actor clave en la seguridad de la región. Además, este movimiento se produce en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, donde la relación entre Rusia y los países de Europa del Este sigue deteriorándose. La decisión de Polonia de desplegar los tanques en su flanco oriental refuerza su papel dentro de la OTAN como un bastión de seguridad en la región y subraya su compromiso con la defensa colectiva frente a posibles amenazas. El impacto de esta decisión también resuena a nivel internacional. Mientras Polonia se posiciona como un socio estratégico clave para Corea del Sur en Europa, este despliegue también sirve como un ejemplo del creciente interés en la cooperación militar entre países no tradicionales, en un esfuerzo por diversificar las alianzas y reducir la dependencia de proveedores convencionales, como Estados Unidos o la Unión Europea. En este escenario, el despliegue de los K2 Black Panther no solo fortalece la capacidad militar de Polonia,
sino que también envía un mensaje claro de preparación y determinación a sus vecinos y aliados. A medida que se intensifica el enfoque en la seguridad regional, esta acción representa un paso firme hacia la consolidación de un sistema de defensa robusto y tecnológicamente avanzado, listo para enfrentar los desafíos de un entorno geopolítico cada vez más complejo y volátil. El despliegue de los tanques K2 Black Panther en la región fronteriza de Polonia con Rusia no solo marca un hito en la modernización de las Fuerzas Armadas polacas, sino que también simboliza un cambio estratégico en la forma en que Polonia y sus aliados abordan la seguridad en Europa del Este. Este movimiento refleja la creciente preocupación por la amenaza que representa Rusia en el contexto geopolítico actual y subraya la determinación de Varsovia de fortalecer su capacidad de defensa y actuar como un baluarte clave en el flanco oriental de la OTAN. El acuerdo de defensa entre Polonia y Corea del Sur, que incluye la adquisición de cientos de tanques y la producción local futura de estos vehículos, posiciona a ambos países como socios estratégicos en la construcción de un sistema de seguridad robusto y tecnológico. Para Polonia, esto no solo significa la adquisición de equipos avanzados, sino también un impulso significativo para su industria de defensa, que se beneficiará de la transferencia de tecnología y la creación de capacidades de producción interna. Este enfoque no solo diversifica las fuentes de armamento del país, sino que también reduce su dependencia de proveedores tradicionales, reforzando su autonomía estratégica. Desde una perspectiva regional, el despliegue de los tanques en Branievo, cerca del enclave ruso de Kaliningrado, envía un mensaje claro de disuasión. Polonia busca no solo proteger sus fronteras, sino también reforzar su papel como un pilar fundamental en la arquitectura de seguridad europea. Este movimiento resalta el compromiso del país con la defensa colectiva, un principio central de la OTAN, y refuerza su posición como un socio confiable dentro de la alianza. Sin embargo, este despliegue también tiene implicaciones más amplias. A nivel internacional, la cooperación militar entre Polonia y Corea del Sur representa una tendencia creciente hacia la diversificación de alianzas y proveedores de defensa en un mundo cada vez más multipolar. Para Corea del Sur, este acuerdo no solo refuerza su presencia en el mercado de defensa europeo, sino que también fortalece su papel como exportador de tecnología militar avanzada. En el plano político, el despliegue de los K2 Black Panther podría provocar reacciones por parte de Rusia, que seguramente percibirá esta acción como una escalada en las tensiones militares en la región. Este tipo de decisiones, aunque defensivas en su intención, tienen el potencial de intensificar la retórica y las acciones en un entorno geopolítico ya marcado por la desconfianza y la confrontación. En conclusión, la incorporación de los tanques surcoreanos K2 a las Fuerzas Armadas polacas representa una decisión estratégica que no solo refuerza la seguridad nacional de Polonia, sino que también tiene un impacto significativo en la dinámica de poder regional e internacional. Mientras Polonia continúa fortaleciendo sus capacidades de defensa y diversificando sus alianzas, queda claro que su compromiso con la seguridad y la estabilidad en Europa del Este seguirá siendo una prioridad, enviando un mensaje inequívoco de preparación y determinación en un momento de incertidumbre global.